Importantísimo que usted escuche palabra de Dios y que sobre todo y sobre todas las cosas que la obedezca. Que usted entienda que no es el hombre, sino es Dios utilizando al hombre. Nosotros tenemos el privilegio de poder compartir su santa palabra. No le dio ese privilegio a los ángeles, únicamente le permitió a los hombres que fueran ellos quien comparte la palabra. Por eso es una responsabilidad el compartir la palabra. Es una responsabilidad el saber que lo que se va a hablar viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario que el hombre de Dios sea preparado, sea equipado, sea su vida sea en correlación a lo que dice Dios que tiene que ser. No una persona neófita, no una persona que parece ser, pero no es. No. El hombre de Dios tiene que ser enteramente preparado en toda la obra del Señor para compartir. Porque esto es demasiado serio. Nosotros estamos trabajando, la obra de Dios se hace con personas, no con cosas, animalitos, no, somos personas. Y el trabajo es introducirte a ti a una nueva tierra. Que la palabra de Dios y por medio de ella pueda introducirte a ti. Y para ello se necesitan hombres esforzados, valientes, hombres de Dios. Cosa que hoy en día, pues lamentablemente escasea. Que sea este lugar, un lugar donde Dios hable al corazón del hombre. Que sea este lugar donde la palabra de Dios sea bendición para tu vida. Que sea este lugar donde Dios pueda abrir nuestros oídos espirituales para entender la palabra que Dios trae hoy. La palabra es hoy. No es para mañana, no es la de ayer, es la de hoy. Una palabra del Señor es suficiente para cambiar cualquier circunstancia en tu vida. Si oyeres hoy mi voz, como dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones como aquel día en la provocación. Esto es la diferencia. Yo tengo preparado para el día de hoy un tema que espero que hable a nuestros corazones, a los tuyos y al mío propio. Así que me voy a permitir leer la palabra, oraremos y comenzaremos a compartir lo que tenemos hoy. ¿Cuántos quieren verdaderamente que Dios les hable en esta mañana? ¿Cuántos están dispuestos? Muy bien. Pues si Dios quiere que hable, le pedimos al Espíritu Santo que hable. Vamos a buscar la palabra en el capítulo 37 de Ezequiel. Es súper archi mega conocida esta palabra. Se ha predicado en todas las iglesias. El mensaje no es diferente o no es menos a lo que vivimos hoy. Es un mensaje actual porque la palabra de Dios es actual, siempre será actual. Dios no tiene tiempo ni se mueve en espacio-tiempo. Hoy tenemos este tiempo, pero la palabra es hoy. Amén. Dice la palabra en Ezequiel en el versículo del 1 hasta el 14 de la siguiente manera. Tiene un título y se llama El Valle de Huesos Secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor.
Y he aquí eran muchos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y le dije, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu de Dios. Y me dijo, profetiza al espíritu, y profeticé al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di, espíritu al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército en gran extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y el 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Gracias. Aleluya. Decía que este es un pasaje que habla especialmente, en el contexto habla especialmente al pueblo de Israel en aquel entonces, que se encontraba en el exilio, que estaba lejos del lugar donde debían estar. Aquel pueblo había perdido todo tipo de esperanza, de fe, y se encontraba como en este lugar que se narra, en un valle de huesos secos en gran extremo, de muerte. No había esperanza para ellos. Habían perdido toda la fe. Quizás podamos asemejarnos nosotros o hacernos a la idea de aquel lugar. Piensa por un momento que tú te encuentras en un lugar desértico, en un valle, rodeado de cantidad de huesos, muchísimos, secos en gran manera, sin vida, sin ninguna forma de esperanza alguna, solamente un cementerio de huesos. La escena parece que fuera sacada de una película de terror. Allí no hay nada que hacer. Todo parece perdido. No hay ninguna forma de pensar que tiene solución. Y la palabra es actual porque quizás no nos damos cuenta
que como el pueblo de Israel se encontraba en un momento difícil de la historia, nosotros hoy en día nos estamos encontrando como el pueblo de Israel de aquel entonces en un momento de la historia difícil. No somos conscientes de lo que se está desarrollando en el campo actual con respecto a todas las cosas proféticas que se tienen que cumplir. Hoy vivimos esclavizados de la tecnología, vivimos esclavizados de los trabajos, vivimos esclavizados de la política, vivimos esclavizados de todo el sistema global que se está levantando sobre esta tierra y que está establecido, hermanos. Seamos conscientes de que estamos como en aquel valle de huesos secos y secos en extremo, muertos. Estamos sometidos, no podemos dar un paso sin que ellos nos digan qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que dirigirnos, cómo tenemos que hacerlo, porque el sistema nos ha esclavizado, nos ha atado, nos tiene en ese lugar como un valle del cual no podemos salir, muertos. Parece que no hay ninguna escapatoria. Todo nos lleva al sometimiento de este sistema final. Se está hablando en los días sábados en el estudio bíblico, que poca gente viene, debería venir más, acerca del final de los tiempos, de toda esta gran tribulación que viene sobre la tierra y que la podemos experimentar hoy en día. Porque seamos realistas, estamos atrapados y no podemos salir del sistema. Llegará un momento que no se pueda comprar ni vender si usted no pertenece o no está en el sistema. ¿Usted lo entiende de esa manera? Entienda que Israel se encontraba en el exilio. Israel estaba esclavo en otro lugar y nosotros estamos esclavos en este lugar y necesitamos palabra de Dios para entender estas cosas. Y yo se lo voy a explicar porque hay cantidad de personas que quizás hoy en día todavía diciendo ser cristianas no se han enterado que están esclavizados, que están exiliados, que está como ese valle de huesos secos y secos en extremo. Amén. ¿Qué harías tú si te encontraras en este valle de huesos secos como fue llevado el profeta Ezequiel? ¿Qué haríamos? ¿Te has preguntado qué haríamos si usted mira para todos lados y solamente lo que ve es muerte, desolación? No hay nada de vida, no hay... ¿Qué haríamos? Es una buena pregunta para hacernos. No hay vida, no hay esperanza. No sabemos qué hacer. Nos encontramos a menudo en medio de este valle. Pero esta escena, o Dios lleva al profeta Ezequiel a esta escena, no para mostrarle únicamente una condición de muerte o desesperanza, sino para decirle, hay esperanza. Dios nos permite nosotros vivir en este valle de huesos secos para decirnos que este no es el fin para la humanidad, sino que hay esperanza. Amén. Que no podemos perder la esperanza. Que aunque tengamos esos huesos secos en gran extremo, hay esperanza todavía para la humanidad. Hay esperanza para tu vida. Hay esperanza para el problema. Hay solución a la falta de fe. Hay. Esto era lo que quería mostrar Dios al profeta. Y Ezequiel fue llevado a ese valle
pero fue llevado para mostrarle que iba a haber una transformación. Iba a venir algo extraordinario de parte de Dios. Mucha de la gente que está en el valle no cree que Dios puede transformar la situación. Muchos de nosotros hemos luchado por tiempo, por años, con problemas, con esos valles de huesos secos. Llámelos, identifícalos, tú como lo quieras llamar. Problemas de pecado, problemas problemas en tu matrimonio, problemas en tu familia, problemas con tus hijos, problemas contigo mismo, con tu carácter, con todo. Estos son huesos secos. Y no hemos sido capaces de salir porque quizás usted ha perdido la esperanza. Porque quizás tú crees que no hay salida. Israel entendía que ya no había salida. Pero el profeta es llevado al valle para mostrarle que iba a venir una transformación. Y tú tienes que creer que para tu vida va a venir una transformación si tú lo puedes creer. Porque Dios es el único capaz de dar vida cuando hay muerte. Dios es el único capaz de levantar de lo que está seco, de lo que está ya en extremo, hacerlo nuevo de nuevo. Él es el único que puede hacerlo. Pero usted tiene que identificar o saber que ese valle de huesos secos nos podemos estar encontrando en medio de eso. Y tenemos que identificar esos huesos secos que tenemos. Es muy importante. Ya verá cómo vamos haciendo la disección de este trabajo. Ezequiel fue llevado a ese valle, pero fue para decirle que no era para muerte, sino que iba a venir una transformación. No era algo de muerte, sino era algo para vida. Amén. Ezequiel era un hombre acostumbrado a las visiones de Dios. Ezequiel, Dios le hablaba en visiones. No era la única que tenía, pero esta visión lo dejó aterrado, lo dejó, Señor, ¿qué es esto? Y Ezequiel era un hombre que conocía a Dios y que hablaba con Dios. Dice, Ezequiel era un hombre acostumbrado a visiones, pero aquello lo trastornó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Esa es una pregunta que nosotros como profetas de Dios, porque nosotros los cristianos somos profetas de Dios, porque leemos, profetizamos la palabra, declaramos la palabra, lanzamos la palabra, estamos profetizando. Y aquel hombre, Ezequiel, se ve y hace esa pregunta, ¿qué estoy haciendo en este lugar? Y nosotros tenemos que hacernos la misma pregunta y decirnos, ¿qué estamos haciendo en este lugar, en este valle de huesos secos? Era un lugar que no le pertenecía a Ezequiel, pero Dios quería hablarle para darle una enseñanza y para mostrarle, para que él hablara al pueblo y dijera que no era la condición, porque Israel había perdido toda opción de esperanza. Y quizás muchos de nosotros hemos perdido mucho tiempo, hemos luchado con problemas internos en nosotros mismos que decimos ya no hay solución. Luchamos con cantidad de cosas. Y yo por eso dije desde el principio, tenemos que identificar esos huesos. Parece ser que Israel no lo había entendido y tiene que llevar Dios al profeta y mostrarle esos huesos secos para decirle, mira, esto no es para muerte, sino es para vida. Porque Dios, a diferencia de nosotros, Dios ama a su pueblo. Dios no abandona a su pueblo. Dios no es indiferente a tus huesos secos.
Él quiere traer una transformación, pero Él quiere enseñar al pueblo cómo tiene que hacerlo. Y dice, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¿Qué quiere mostrarme Dios con este lugar de muerte? Tenemos que hacer esa pregunta al Señor. Señor, ¿qué quieres mostrarme hoy con ese lugar de muerte que tengo? Porque seamos sinceros, tenemos lugar de muerte nosotros. Tenemos huesos secos. Tenemos huesos secos. Los huesos secos no son solo algo físico, sino que representa todo lo que hemos perdido. Sueños, metas, propósitos, deseos. Esos huesos secos no es solamente lo físico, huesos muertos, sino es todo aquello que hemos nosotros perdido, que hemos dejado de hacer, que podíamos hacerlo y lo hemos dejado, digo, bueno, es imposible, esto no se puede. Bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, me acostumbro, tengo que acostumbrarme a mi condición económica. Dios no es capaz de levantarme, Dios no es capaz de darme un trabajo, Dios no es capaz de hacer de mí un siervo para su gloria, Dios no es capaz de lo uno, Dios no es capaz de lo otro. Y todos esos sueños, todos esos proyectos, todas esas metas que han quedado ahí muertas, eso representan los huesos secos. Para Israel representaba la falta de esperanza por el exilio en que se encontraban. Habían perdido su identidad, su propósito y sobre todo su esperanza. Ya no creían que nunca más que iban a ser esclavos eternamente. Eso representaba los huesos secos para Israel. ¿Para ti qué representan esos huesos secos? ¿Usted cree que Dios no es capaz de traer vida a tu vida? ¿Vas a creer que tú vas a seguir en la misma condición que vives? Porque nos engañamos nosotros o nos acostumbramos nosotros a vivir y decimos, bueno, pues así como vivo es correcto, como se tiene que vivir. Pero no es así. Nosotros tenemos que identificar cuáles son esos huesos secos que hay dentro de nosotros. Israel había perdido su identidad. No podemos perder nuestra identidad. Nuestra identidad es de ser hijos de Dios. Nuestra identidad no es de mundanalidad. Nuestra identidad no es de vivir lo mismo que vive el mundo. Eso no nos pertenece. Nosotros tenemos que hacernos a imagen de Dios, del Dios Altísimo, a la obediencia absoluta a su palabra. El problema es ese, que mucha gente no ha entendido y sigue viviendo en ese valle, sigue estando esclavos de las mismas cosas. No son capaces por sí mismos de poder solucionar el problema que tienen. Sencillamente porque no han orado a Dios, porque no han pedido a Dios, porque no han clamado a Dios. Pero Dios tenía el propósito con Israel. Y Dios tiene el propósito con nosotros. Porque Dios sabe de tu problema. Él conoce tu problema. Él sabe el problema que hay en tu matrimonio. Él sabe el problema que hay en tu economía. Él sabe el problema que hay en tu vida interior. Él lo sabe. Él lo sabe y quiere solucionarlo. Pero usted necesita oír palabra de Dios. Usted necesita oír la palabra de Dios y ejercer fe. Porque sin fe es imposible. Israel no lo sabía, pero Dios había llamado ya al profeta. Israel no lo sabía, pero Dios había llamado al profeta y le había mostrado esto. Mira que ahora se pone bueno. Dios pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos?
Y la respuesta del profeta fue sabia. Le dijo, Señor, solamente tú lo sabes, porque en la mente humana solamente vamos a ver muerte, pero en la mente de Dios vamos a decir, sí hay solución. Muchas veces nuestra mentalidad es del mundo y no podemos entender cómo Dios puede resolver un problema difícil. Y ponle, yo no le quiero poner nombre porque aunque yo pueda saber cosas de vosotros, no soy quien para decirle qué es lo que Dios tiene que cambiar en tu vida. Pero Dios sí que lo sabe y te lo está gritando al corazón. Te lo dice clarito y tú no puedes ser menos a ese llamado de Dios, porque Dios quiere darte vida y no muerte. Dios quiere que tú tengas carne, que tengas tendones, que tengas piel, que tengas vida y que tengas espíritu con mayúscula. No, mira, un hombre de Dios no puede vivir sin el Espíritu de Dios. El hombre que vive sin el Espíritu de Dios sigue siendo un hombre sin transformación. Porque la transformación no es solamente exterior, tiene que ser también interior. Si usted sigue medianamente viviendo como vive, si no es capaz de solucionar ese problema que tiene, esa situación difícil, si usted tiene falta de perdón, si sigue andando en la mentira, si sigue andando en la fornicación, en el adulterio, si usted no es capaz de dejar el vicio, el tabaco, el alcohol y cantidad de cosas, porque eso es lo que ata o esclaviza o tiene muerto o son huesos secos en gran extremo, porque vienes tú de ese recorrido y Dios tiene que hacer un cambio en tu ser, una transformación, levantar esos huesos, que el hueso se una con su hueso y el tendón con su tendón y suba carne y piel sobre usted y tenga vida y le dé espíritu. Aleluya. Entonces únicamente podrás vencer aquellas situaciones difíciles. Entonces solamente y entonces podrás decir que hay vida en tu vida. Si no, solamente tendrás, sí, puede tener carne, puede tener, pero no hay espíritu. Entonces es una transformación incompleta. Exteriormente parece ser, pero no lo es, porque falta el espíritu. Y ya verá cómo lo aclaramos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Hay huesos secos en nosotros. Vivirán esos huesos. Amén. Amén. Tenemos que decir amén, hermano. Usted tiene que creer. Ese es otro problema que hoy nos encontramos con la iglesia. La falta de fe. La incredulidad está matando a la iglesia. Es increíble, hermano. Ese es un valle de huesos secos en gran extremo, la incredulidad. No puede creer, porque usted no puede en tu mente natural creer que Dios puede hacer un cambio. Y aquí es donde entra estos pasajes maravillosos que le muestra el Señor a Ezequiel. Le dijo, vivirán estos huesos. Y el profeta respondió, solo tú lo sabes. Dios lo sabe. Pero la pregunta es, ¿tú lo sabes? ¿Tú lo sabes si vivirán esos huesos? Amén. En el nombre de Jesús vivirán. En el nombre de Jesús se volverá a levantar. Y la condición postrera será mejor que la primera. Aleluya. Es una lucha. Satanás vino para traer muerte, destrucción, desolación, desesperanza. Esta es la función de Satanás. Y nosotros hemos caído en su red y estamos metidos en ese valle de huesos secos. Dios no llevó a Ezequiel allí únicamente para mostrarle
la desgracia en que se encontraba aquel el lugar, sino para mostrarle que Él es el que tiene el poder para hacer milagros donde no se puede, donde el hombre ve imposible. Él es el único que es capaz de sanar un cáncer. Él es el único que es capaz de resucitar los muertos. Él es el único que es capaz de quitar tu vicio. Él es el único capaz de transformar tu carácter. Él es el único capaz de hacer lo imposible. De una situación económica difícil, hacer que puedas levantarte de esa condición. Lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Amén. Yo siempre lo digo a nivel de testimonio. Cuando yo llegué a España, yo llegué con una mano adelante y otra atrás. Yo tenía una condición terrible de pobreza, en extremo. Y yo no veía salida como aquel pueblo de Israel. Me acostumbré y dije, bueno, mi condición va a ser el exilio, la esclavitud. Me acostumbro, Señor, mi vida es para ti. Y tenía mis dos ropitas y una la lavaba y la otra me la ponía y yo la lavaba. Era una condición en extremo, hermano, te lo digo. Por más de año y medio no tenía dinero, no podía comprar, ir a un restaurante era imposible, comprarme una camisa de marca, ni soñarlo, tener 2 pares de zapatos. No, yo siempre pongo, cuando llegué a España y yo vi la televisión y había un programa de esos de juegos, de preguntas y de todo, y había una pregunta que salió y a mí me causó curiosidad porque decía la pregunta, tenía que acertar, ¿no? Una pregunta, vean 3 opciones. ¿Cuántos pares de zapatos tenemos en nuestro de eso? 2, 6, 10 o más. Entonces mi respuesta fue clara y inmediata. Dije 2. 2, unos pasalillos, unos deportivos. 2, unos tenis, unos Adidas. Yo dije, eso yo acierto esta. Cuando vi la respuesta era la última. Más de 10. La tenía. Tengo más de 10 pares de zapatos, por supuesto. Para gloria de Dios. ¿Qué quiero decirle? La condición que vivía era una condición en extremo y yo pensaba que no había salida para ello. Me acostumbré a vivir a eso. Digo, bueno, Señor, mi corazón es tuyo, yo voy al culto, yo como vivo. Pero en un abrir, en un cerrar de ojos, sin tener la esperanza mínima de poder venir a España y tener siquiera un dinero para sacar un pasaporte en mi país. No tenía esa esperanza, yo lo sabía. La persona que me dijo que quería venir a España, yo me reí en su cara, como se rió Sara de Dios que le había dicho, para el otro año en este tiempo vas a tener un hijo, y se rió. Y todavía lo negó. Ella dijo, no, yo no me he reído, sino que ella entendía que físicamente era imposible quedar embarazada. Su marido tenía 90 y pico años. ¿De dónde el hombre? ¿De dónde el hombre? Si vamos ya con nuestra edad y estamos así. Ahora el hombre con esto. Y ella ya había pasado su tiempo. Pues la misma idea era para mí. La misma idea era para Israel. La misma idea era para el profeta. Señor, solamente tú lo sabes si vivirán esos huesos. Señor, pues solamente tú lo sabes si voy a venir a España. Mira, en un abrir y cerrar de ojos, cambió la situación. Y aquello que era imposible, Dios lo hace. Hoy me puedo permitir sentarme en un restaurante. Hoy me puedo permitir ponerme una ropa. Hoy me puedo permitir tener un coche. Hoy me puedo permitir cosas. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Porque era algo que era imposible, pero Dios lo transformó. Dios es el que hace los milagros. Era imposible venir, pues me trajo. 10 días duré aquí sin trabajar.
Nunca me ha faltado el trabajo. He pasado etapas de prueba, sí, por supuesto. Pero Dios siempre ha provisto. Dios lo hace conmigo. ¿Usted cree que yo soy más que tú? No. Pero he visto su mano, su poder. Entonces yo tengo que testificar y decirle, hermano, si es posible. Y hay áreas, y claro que tengo huesos secos todavía, que tienen que cobrar vida. Pero todavía estoy metido en la mentalidad del pueblo de Israel y de la mentalidad del profeta. Bueno, solamente tú lo sabes, Señor. O sea, Ezequiel como que no creía también. Era imposible para el profeta decir que iba a creer que esos huesos iban a vivir, porque era un valle inmenso de huesos secos allí. Y decir, ¿va a vivir eso? Imposible, si aquí no hay vida, lo único que hay es muerte. Imposible que Dios me pueda dar los papeles, imposible que Dios me vaya a dar un trabajo que yo estoy esperando, imposible que Dios me dé esa persona a esta edad que estoy esperando, el novio o la novia, imposible, no sé cuál es tu valle de huesos secos. Imposible que Dios pueda restaurar mi matrimonio, imposible que Dios pueda con mi carácter, imposible que Dios pueda con esta vicio que tengo. Pues Dios es el Dios de milagros. Y eso le quería mostrar. Y eso es lo que nos quiere mostrar el día de hoy el Señor. Dios lo llevó a Ezequiel y allí le mostró que Él es el que puede crear vida aún estando en muerte. Y aquí comienza la transformación. Le dijo al profeta, profetiza sobre estos huesos. Es importante profetizar sobre las situaciones. Le dijo el profeta, profetiza sobre esos huesos. Y el Señor nos dice hoy, profetiza sobre esa situación. No le dice, llame al pastor para que profetice. Le dice Dios a ti, profetiza tú. Porque tú eres hijo de Dios. Tú eres el pueblo de Dios. Tú eres el amado de Dios. Tú eres el que tiene que declarar sobre tu vida, vida y no muerte. ¿Alguien está aquí hoy? Aleluya. Profetiza sobre estos huesos. Porque pasa como en el versículo 4 que está aquí. Mira cómo dice el versículo 4, Manuel. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Tenemos que decirle así a esos huesos, oí palabra de Jehová. Hoy lo vamos a hacer y vamos a terminar con eso. Mira, me quedan 10 minutitos. Pero yo creo que es que la iglesia tiene la condición que tiene porque está en medio de ese valle de huesos secos. Y está así en esa condición porque no ha profetizado sobre su misma vida. Estamos tan cómodos como vivimos. Digo, bueno, y sacamos la excusa que tengamos que sacar. Bueno, es que yo soy así. Y ya soy así, nadie me cambia. Y Dios tiene que entenderme. No. Espérate. Rebobina un poco. Dios no te quiere así. Dios te quiere a su imagen y semejanza. Él no va a quitar nuestra personalidad, por supuesto, sino la va a transformar. Que es diferente. Una personalidad transformada a la imagen de Cristo es diferente. Claro que se necesita gente tranquila, pero claro que se necesita gente explosiva también. Entonces, Dios va a hacer esto. Y aquí nos encontramos en el versículo 4 y le dice, dile a esos huesos secos, oí palabra de Jehová. Aquí comienza esa transformación. Cuando
comienzas a declarar palabra de Dios. No tu palabra, sino palabra de Dios. Lo que tenemos que decirle a los huesos secos es palabra de Jehová. Así dice el Señor. Y para eso tenemos que conocer la palabra, para decirle a ese hueco, así dice a esos huesos, así dice la palabra del Señor. La palabra tiene poder. La palabra es la única que tiene el poder. Escúchame, el poder no lo tienes tú. El que tiene el poder es la palabra que utiliza Dios a través de ti. Amén. La palabra tiene poder. Cuando usted lanza la palabra de Dios, la palabra tiene poder. Por eso, de nuestra boca hay que tener cuidado lo que sale de nuestra boca, porque hay palabra para vida, pero hay palabra para muerte. Y yo pongo en vosotros palabra de vida y no palabra de muerte. Amén. Hablamos tan fácil. Se nos salen las palabras tan fácil. Criticamos, murmuramos, denigramos, ofendemos, calumniamos, chismoseamos o chismorreamos, como lo quiera poner. En español, ¿cómo se diría? Porque somos tan fácil con la boca para hablar. Pero para profetizar ya es más diferente la cosa. Porque ¿cómo Dios va a utilizar a una persona que es chismosa, que es calumniadora, que es denigrante, que es habladora, que es murmuradora? ¿Cómo va a utilizar a esa persona con el poder de su palabra? Primero tiene que arreglar ese valle de huesos secos. Oí palabra. Dile a esos huesos, oí palabra de Jehová. Aleluya. La palabra tiene poder. Así declaró la palabra Dios en el versículo 5 para este valle de huesos secos. Así ha dicho Jehová, el verso 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esta palabra espíritu está en minúscula. O sea, el ser humano es un ser tripartito. Está conformado por el cuerpo, por el alma y el espíritu. Tripartito. Tenemos cuerpo y alma, pero nos falta el espíritu. Ese soplo de Dios que nos da vida. Si tenemos vida es porque tenemos esa alma y tenemos un espíritu, pero no significa que tengamos el espíritu con mayúscula. Cuerpo, alma y espíritu con mayúscula. Porque tenemos vida, solamente tenemos espíritu en minúscula. Dile aquí a esos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y vivirá. Y vivirá, y viviréis. Se juntó, dice, carne, hueso con hueso, carne con carne, tendones con tendones, piel con su piel. Pero el problema, aunque el cuerpo estaba completado, era que no había vida en estos huesos. Estaba completo, se juntó todo esto. Y esto tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Si no está el Espíritu Santo de Dios en nosotros, no hay plenitud en nuestra vida. La clave para nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Podemos estar completos físicamente. Usted puede tener cosas, puede tener intelecto, puede tener sabiduría humana, puede aparentar ser un buen creyente, un buen cristiano,
Pero si no tiene el Espíritu Santo de Dios, está incompleto, no hay plenitud. La plenitud es lo que Dios demanda de nosotros. Plenitud. Y la plenitud únicamente viene por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, aquí estaba el problema. Subieron los huesos y todo, pero faltaba el Espíritu Santo. Toda transformación externa es incompleta si no hay Espíritu Santo de Dios. Escúchame, cuando hay Espíritu Santo de Dios, se va la murmuración. Cuando hay Espíritu Santo de Dios, se va el chismorreo. Cuando hay Espíritu de Dios, se va la falta de perdón. Cuando hay Espíritu de Dios, se acaba el problema, se acaba la gritería, se acaba el desacuerdo. Cuando hay Espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Profetiza al Espíritu, le dice Dios. Había profetizado a los huesos. Ahora le dice, profetiza al Espíritu, con mayúscula. Tengo que profetizar al Espíritu de Dios. Y le dijo en el versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y de Espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Tenemos que llamar al Espíritu Santo de Dios para que venga. Debemos profetizar a nuestro espíritu para que el Espíritu Santo de Dios venga. Así le digo, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Tenemos que decirle, Espíritu Santo, sopla sobre este vicio, sopla sobre este problema, sopla sobre esta iglesia, sopla sobre este hermano, sopla sobre este matrimonio, sopla sobre mis hijos y vivirán. Aleluya. Voy terminando. Quiero terminar con 3 pasos importantes. Profetiza. Y cuando profetizó al Espíritu, y vino el Espíritu de los cuatro vientos, algo milagroso sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? 10. Y profetizó como había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre su piel un ejército en gran extremo. ¿Qué representa este ejército? Representa a la casa de Israel en este contexto. En el verso 11 dice, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos todos destruidos. Esos huesos secos representan a Israel. Esos huesos secos representan a esos problemas que nosotros tenemos. Y en el verso 12 leemos, por tanto, profetiza otra vez, le dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Una promesa de parte de Dios era una transformación, o no era solamente una transformación física, sino era una transformación espiritual en toda regla. Esto habla a todos nosotros. ¿Qué huesos secos tenemos nosotros? Porque tiene que haber una transformación, no solamente física, sino completa, plena. Dice, ¿qué debemos hacer para tener vida? Esta es la clave de todo, versículos 13 y 14. ¿Qué debemos hacer para tener vida? Y sabéis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé
y lo hice, dice Jehová. ¿Qué debemos hacer para tener vida? Esta es una de las promesas que hace Dios a nosotros, su Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Esa es la promesa. Dios obrando, o el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestros corazones. Mira, 3 cosas para que puedas tener vida. Primero, reconoce tu valle. Reconoce en qué lugar estás. Porque si no reconoces el problema, no va a haber solución. Tenemos que reconocer cuál es nuestro problema y profetizar, como dijo en el versículo 4, oí huesos secos. Así dice el Señor. Así dice, miren, en el verso 5 dice, y di a estos huesos, yo hago entrar en el 4, huesos secos, oí palabra de Jehová. Entonces, primero, reconoce tu valle. Segundo, no puedes superar lo que no estás dispuesto a enfrentar. Gente tiene problemas con la economía. Pero si usted no está dispuesto a superar, gente no llega a fin de mes. Porque son malos administradores. Porque no hacen las cosas que tienen que hacer. Porque no tienen esa capacidad de reconocer que hay un problema en esa situación. Gente no puede resolver el problema porque tienen falta de perdón y no hay una restauración en su matrimonio porque no son capaces de perdonarse el uno al otro. Gente tiene problemas porque no es capaz de dejar la adicción del tabaco o otras cosas. O no son capaces de dejar el alcohol. Reconoce tus valles. No puede superar lo que no estás dispuesto a enfrentar. Yo no te estoy diciendo, hermano, que tú tienes que enfrentar tu problema solo, sino que declara, profetiza a esos huesos secos, oí palabra de Jehová. Tiene que profetizar sobre esa situación. Y entonces va a suceder. ¿Me explico? Lo tercero, la palabra es la que tiene el poder para poder cambiar cualquiera de las situaciones. La palabra es la que tiene el poder. Proclama la palabra. Proclama la palabra. La palabra dice así, aunque ande en sombra de valle de muerte, oh Jehová es mi pastor. O cualquier situación difícil, proclama la palabra. Hay palabra para todo. Busca la palabra y proclámala. Y dile a esos huesos, así dice el Señor. Huesos secos, así dice el Señor. Rinde tu corazón. Si no hay rendición, no hay nada. Rinde. Escúchame, usted no es el fuerte. Usted no es el fuerte, solamente eres un gusano. Dice la Biblia, ¿no? Somos gusanos. Ya está. No somos nadie. ¿Por qué nos creemos algo? ¿Quién soy? ¿El gran ungido? Escúchame. Somos la galaxia más pequeña del sistema solar. La Vía Láctea, la galaxia más pequeña entre millones de galaxias. ¿Sabes qué? Ni existimos siquiera. Y nos creemos lo más grande del mundo. Así que, hermanos, les voy a dejar con esto porque ya me he pasado otra vez de revoluciones. El Señor los bendiga. Recuerda la palabra del Señor. Está ahí grabada en nuestro Facebook, en nuestro grupo, y la vamos a poner